Alejandro de la Torre Domínguez, en carácter de ofendido. Bien, gracias. En su caso, señor Alejandro de la Torre Domínguez, en ese carácter le hago del conocimiento a usted que la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales le otorgan una serie de derechos. Entre ellos, estar debidamente asesorado por un asesor jurídico de su elección especializado en el nuevo sistema, el cual puede usted elegir libremente. Las personas que lo acompañan se ostentaron como asesores jurídicos particulares. Son a quienes usted designa para que lo representen en esta audiencia y posteriores. Sí, los conozco los derechos. No, no le estoy preguntando los derechos, le estoy preguntando que si usted designa a las personas que lo acompañan como asesor jurídico. Sí, designo al licenciado Florentino Vázquez Borja y a la licenciada Isabel Padilla, aquí presentes conmigo. Gracias. ¿Asesores aceptan y protestan el cargo conferido? Sí, su señoría, acepto y protesto el cargo. Acepto y protesto el cargo, señoría. Gracias. Volviendo con usted, señor Alejandro, le pregunto, ¿sus asesores le hicieron del conocimiento los derechos que le asisten? Sí, me hicieron el conocimiento, tengo pleno conocimiento. ¿Los entendió y comprendió? Sí, los entendí y comprendí. Gracias. Le voy a solicitar a usted una serie de datos personales y el Código Nacional establece dos formas para hacerlo, una de manera pública, la otra de manera reservada. Consulte con sus asesores y me indica la forma, por favor. Reservado. Gracias. La misma codificación prevé la posibilidad de notificarle a usted vía telefónica o bien en un domicilio cierto y correcto. ¿Cuenta con un número telefónico que autorice para ese fin? Sí. Bien. No, no me lo proporcione, nada más le pregunto si lo autoriza. Gracias. Por la mesa de la defensa, ¿quién comparece? Muy buenos días, señoría. Buenos días a todos. El licenciado Alan Jonathan Oropeza Valdés, en mi carácter de defensor particular de la parte imputada, y me acompaña José Vicente de la Torre Domínguez. María de los Ángeles Vega Blancas. Bien. En el caso de ustedes, José Vicente y María de los Ángeles, en su carácter de imputado, les hago del conocimiento a ustedes que la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales les otorgan una serie de derechos, entre ellos contar con una defensa técnica adecuada, especializada en el nuevo sistema, la cual pueden ustedes elegir libremente. La persona que se ostentó ya como defensor particular es a la persona que ustedes designan para que lo represente en esta audiencia y posteriores. Sí, señor juez. Sí, su señoría. Gracias. Abogado, ¿usted acepta y protesta el cargo conferido? Acepto y protesto el cargo, señoría. Gracias. Gracias. Volviendo con ustedes, señor José y María de los Ángeles, les pregunto, ¿su abogado les explicó sus derechos? Sí, señor juez. Sí, su señoría. ¿Los entendieron y comprendieron? Sí, sí, señor. Claro. Sí, completamente. Gracias. Les voy a solicitar a ustedes también una serie de datos personales como son sus generales y el Código Nacional establece dos formas para hacerlo, como ya lo mencioné. Una es de manera pública, la otra es de manera reservada. Si tienen alguna duda, consúltenlo con su abogado y me indican la forma, por favor. En forma reservada, señor. Sí, de manera reservada, señor juez. Gracias. La misma codificación prevé la posibilidad de notificarles a ustedes vía telefónica o bien en un domicilio cierto y correcto. ¿Cuentan con un número telefónico que autoricen para ese fin? Sí, señor. Sí, señoría. Gracias. Debo decirle tanto a la víctima como a los imputados que si por alguna razón ya no pueden seguir oyendo y recibiendo notificaciones en el número telefónico que autorizaron para ese fin, deberán de proporcionar uno diverso o autorizar un domicilio para los mismos fines apercibidos que no hacerlo así. Las posteriores notificaciones surtirán efectos por listas que se fijarán en los estrados por boletín judicial o de la forma que legalmente corresponda. ¿Les queda claro? Primeramente al señor Alejandro de la Torre. No lo veo. No se levante, por favor, señor. Debe de permanecer en la audiencia. Sí, señoría, tenemos un problemita con el audio, pero adelante. No, mire, le voy a pedir, por favor, que no se levante. Si quieren un receso, pueden pedir un receso, pero no se levante de la audiencia, porque si usted no se percata de lo que está aconteciendo en la misma, ya incurrimos en alguna omisión. ¿Escuchó usted el desarrollo de esta audiencia? Desde el principio estoy allí. Bien. Le pregunto que si usted escuchó ya el apercibimiento que le hice referente al domicilio. No.
No me encontraba aquí el domicilio. Pero no sé. Mire, señor, por favor, le pido que no se vuelva a levantar. Y se va a levantarse o requiere levantarse o moverse alguien de la audiencia, tienen que pedir autorización para hacerlo y damos un receso. Pero no pueden levantarse de la audiencia o ausentarse. Le hago el conocimiento que en caso de que ya no puedan seguir oyendo y recibiendo notificaciones en el número telefónico que proporcionaron y autorizaron para ello, deberán de proporcionar uno diverso o autorizar un domicilio para los mismos fines. Apercibido que de no hacerlo así, las posteriores notificaciones surtirán efectos por listas que se fijarán en los estrados por boletín judicial o de la forma que legalmente corresponda. ¿Le queda claro al señor Alejandro? Sí, me queda claro. Gracias. En su caso, quiero solicitarle un pequeño receso porque tenemos problemas con el audio. Entonces, por eso me a ver, asesor jurídico, ¿no se escucha lo que estoy comentando o el desarrollo de la audiencia de manera normal? Nosotros batallamos, por eso nos pegamos mucho a la computadora para poder escuchar, su señoría, y queremos instalar una bocina externa para poder escuchar bien. Bien. En su caso, los imputados, señor José Vicente, ¿está enterado de este procedimiento? Sí, señor, claramente. En el caso de la señora María de los Ángeles. Sí, su señoría, estoy enterada. Bien, gracias. Vamos a decretar un pequeño receso para los fines solicitados. Es un pequeño receso porque tenemos agenda y tenemos que continuar con las diversas audiencias. Gracias, señor. Gracias. Véalo usted, por favor, y yo sé que usted es una persona imparcial, por eso es juez y tiene la autoridad. Pero vea usted los hechos, señor. Véalos, por favor, y convénzase de lo que le estoy hablando. Le agradezco mucho y disculpe por tenerlo a usted y a estas personas ocupadas con este asunto que la verdad es vergonzoso, señor. Gracias por su tiempo y le agradezco muchísimo su atención. Bien, gracias. En el caso, abogado defensor solicita hacer algún cuestionamiento a su representado y testigo. No, señoría. Gracias. En caso del agente del Ministerio Público. Sí, señoría, son preguntas breves nada más, señoría. No le vamos a quitar mucho tiempo. Adelante. Gracias, señor juez. Señor Vicente, buen día. Bueno, Acaba de mencionar usted que usted ya tiene conocimiento desde el 2015 de esta situación, ¿es correcto? sí, señor. Ok. De igual manera, usted acaba de manifestar que hay una manifestación expresa por parte de la víctima en que usted ya le fue revocado el poder, ¿es correcto? Él dijo que me había revocado por parte del licenciado Serrano Patterson, es lo que yo recuerdo. El licenciado gracias. Notario Serrano Patterson. Sí, gracias. Declaró Gracias, de forma escrita. Señor que Vicente. Nunca hizo ¿Me eso. escucha? Sí. ¿Me escucha? Gracias. Gracias, señor Vicente. Nada más para confirmar esto que yo le acabo de preguntar, nada más, señor Vicente. ¿Usted ya tenía conocimiento de esa revocación, independientemente de las formas o no? Sí, desde el 2015, cuando la juez en turno dijo que... Bueno. Correcto. Correcto. Gracias, gracias, señoría. Gracias, sería todo. Muchas gracias, señor Vicente. Bien, gracias. En su caso, el asesor jurídico quiere formular alguna interrogante. Sí, su señoría. Señor Vicente, José Vicente, le pregunto, ¿usted celebró un contrato con su esposa María de los Ángeles Blancas sobre la propiedad de Alejandro de la Torre? Yo ya le comenté ¿Sí o no, aquí nada?
Le comenté aquí las autoridades. Señor Ministerio Público. José, nada más, Señor sí o juez. no, sí o no, nada más, por favor. Sí, ¿Usted le entregó el dinero o qué cantidad de dinero le entregó o pidió, le entregó a Alejandro? Objeción, señoría, argumentativa. Sí. Al lugar, la objeción. ¿Usted le pidió permiso a Alejandro para celebrar el contrato de arrendamiento? ¿Sí o no? ¿Sí o eso no, legalmente nada no es necesario porque yo contaba con un ¿Sí o poder no? vigente. Sí. Mi Usted lo sabe muy bien. Mi pregunta es, ¿sí o no le pidió permiso? Su señoría, objeto las preguntas porque las está haciendo sugestivas y está en interrogatorio o no en contrainterrogatorio del asesor jurídico. Así es, abogado, asesor jurídico, siga las reglas del interrogatorio, por favor. Eso, señor. Alejandro de la Torre le autorizó a celebrar el contrato de arrendamiento, que es materia de este asunto. De nuevo lo mismo, señor abogado. No Sí, quiero ¿sí faltar o no? respeto, pero a ver. ¿Es de sí o nuevo no, lo mismo. nada? A Usted ver, sabe bien. vamos a mantener orden, por favor. No se deben de interrumpir uno al otro. Si usted formula una pregunta, debe de permitir que responda. Así nada más. No se puede estar interrumpiendo. Aquí hay un orden. Sí, eso, señoría, pero también el orden este nos establece. Abogado, Los testigos la audiencia la pueden ser llevo yo. testigos. Y yo establezco Sí. las reglas de esta audiencia. La ley Eso no que la les quede establece. muy claro a todas las partes. No, eso, señoría, la establece la ley. No, señor, yo llevo el orden de esta audiencia en base a la ley. Estoy aquí porque conozco la ley. Nada más. Gracias, señor. Puede continuar. Usted pagó a Alejandro de la Torre por concepto de arrendamiento. A ver, con todo respeto, señor abogado, con todo respeto, le digo. Lo que Disculpe tenía que lo declarar, se lo abogado, declaré, perdón, señor. víctima, Perdón. permítame. Mire, le voy a pedir un favor también. Aquí en este Dígame. caso son preguntas concretas. Puede responderla y si quiere argumentar algo, puede hacerlo. O en el caso, como ya se lo expliqué, tiene derechos usted. Todos esos derechos ya se los hice del conocimiento al inicio, cuando iba usted a iniciar esta declaración. Pueden continuar. Puede Gracias, responder. señor juez. Entonces, me reservo, señor juez, sí, por favor. Todo lo que me pregunte usted, adelante. Sí. Puede continuar, abogado, asesor. ¿Es cuánto, su señoría? Gracias. En el caso, la víctima tiene algún interrogante que formular al imputado. Quiero saber Sí, directa, son preguntas directas. si Vicente me tomó mi parecer para hacer actos jurídicos con su esposa María de los Ángeles Vega Blancas. Me tomó mi consentimiento y si en alguna ocasión él... Una pregunta directa, no tan nada. Es la primera pregunta. Me reservo, señor juez. En el caso, voy a otorgar el uso de la voz a la gente del Ministerio Público. ¿Hay algo que quiera manifestar? Bueno, primeramente al imputado, a los imputados. ¿Quieren agregar algo a lo ya expuesto por su abogado? No, señor juez, todo está bien. Confiamos en usted, señor. Imputada María de los Ángeles. No, su señoría, confiamos en lo que usted decida. Muchísimas gracias. Gracias. Por parte de la Fiscalía, ¿alguna manifestación que hacer al respecto? Sí, señoría, gracias. Es algo breve nada más, señoría. Hay que tomar en consideración nada más que el estándar probatorio es mínimo el que solicita el Código Nacional para establecer o bien para tomar una determinación en cuanto a la vinculación. La Fiscalía considera que esos datos mínimos se encuentran establecidos
Y también deberá de tomar en cuenta, señoría, o bueno, lo que consideramos en este caso es en cuanto al contrato, señorías, hecho en fecha 2009, tal como se ha venido citando y como lo citó también la defensa, lo hace ver la defensa como si fuera algo irrefutable, nada más por el hecho de haber sido presentado o bien ratificado ante notario público, cuando es de notorio saber las prácticas de los notarios públicos, ¿no? Máxime que a esta fiscalía le llamó la atención que en la inscripción a la que hace referencia el abogado defensor, señoría, se citó el día 3 de octubre del año 2014. ¿Qué quiere decir esto? Que me inscribieron en 2014, el día 3 de octubre, el día 3 de octubre del año 2014. Dice, del registro público de la propiedad de este distrito judicial en el estado de Sonora, pago de derecho, dice, según orden pago número 704763 de fecha 2 de octubre del año 2014. Luego entonces, señoría, si bien es cierto, se alega o se dice que el contrato se celebró en el 2009, se registró 2010, 11, 12, 13, 14, 5 años después. No perdiendo de vista, señoría, no perdiendo de vista que existe un informe emitido por el ingeniero Humberto Borbón Valencia, director general del distrito de Río El Yaqui, en el cual se demuestra, rendido en fecha 24 de mayo de 2019, se demuestra que el señor Alejandro de la Torre Domínguez se encontraba registrado para la siembra de los cultivos de los ciclos 2014 al 2015, 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2018 y 2018, 2019. Los documentos que exhibe la diversa imputada, la señora Blanca, los documentales que exhibe respecto precisamente a la misma autoridad son de la fecha 2019. Es decir, ahí es donde nosotros hacemos alusión que con el contrato que es materia de la presente causa, pues acudió ante las autoridades agrarias para efecto de decir, mira, aquí está el contrato, yo soy la legítima poseedora, y cambia o hace los saneamientos a su nombre, pero no hay que perder de vista, señoría, que son de fecha 2019. El ofendido tenía la posesión y tenía el registro desde fecha 2014 a 2019 de manera interrumpida, de acuerdo al informe remitido por Humberto Borbón Valencia, director general del Distrito de Riego del Río Yaqui, señoría. Y como se dice, causa extrañeza, por decirlo así, a esta fiscalía, que si bien es cierto el contrato es del año 2009, su registro es hasta el 2014, por lo que consideramos, señoría, que pudiera haber datos o indicios mínimos como para que se pudiera vincular al proceso y se considera la fiscalía un tiempo de investigación complementaria, señoría. Es todo, señoría. Muchas gracias. Gracias. Asesor jurídico, ¿algo que agregar? ¿Algo que manifestar? Sí, su señoría. Es importante primero precisar que no es del tipo agrario las promociones, son del tipo civil por ser una escritura debidamente registrada en el registro público de la propiedad. Esto pues sale a colación, lógicamente, por las descripciones que ya hizo la gente del Ministerio Público. Ahora bien, tan es del tipo civil que los propios imputados promovieron un juicio civil ante el Tribunal de Ciudad Obregón con fecha 22 de abril del 2020. Es decir, en el juzgado cuarto de lo civil de dicha demarcación judicial. Si hubiese sido del tipo agrario, lógicamente se hubiera declarado incompetente dicho juez y lo hubiera remitido al tribunal, en este caso agrario, que corresponde a Ciudad Obregón, que en especie no lo fue. Aquí el hecho también es cuando tiene, lógicamente, el conocimiento sobre el contrato de arrendamiento. Es ilógico de todas formas y de todos modos, todos los actos jurídicos celebrados en contravención a la ley son nulos, su señoría, porque tratan de simular el acto jurídico a efecto de obtener un lucro, y un lucro que así lo han obtenido. Es imposible a toda lógica que yo otorgue un poder a alguien a efecto de que tenga ganancias los otros y no yo el suscrito, como en la especie acontece a Alejandro. No es posible que rentes por 300 pesos de manera anual cuando las rentas
mínimas de Ciudad Obregón son de 10 a 15,000 pesos por hectárea. O sea, sí, por eso es necesario, lógicamente, que se hagan los estudios o que se hagan la etapa complementaria para realizar todo este tipo de situaciones. Ahorita no fue incluso materia. Ahora bien, dice de las notificaciones, el Código Civil nos establece claramente que la parte puede en cualquier tiempo y en cualquier momento, lógicamente, rescindirlo de ese poder que otorgas. Es la voluntad de manera unilateral. Los contratos pueden ser bilaterales o unilaterales. En ese caso, lógicamente, porque no miraba, lógicamente, de manera unilateral, determina quitar ese poder y lo puede hacer porque en cualquier tiempo y en cualquier momento lo puede hacer. Ahora bien, refiere que solamente los actos jurídicos que están inscritos en el registro público de la propiedad tienen valor. No, todos los documentos tienen valor, todo tipo de documentos tienen el valor entre lo que las partes se quisieron comprometer. Ese es el hecho. En este caso, nuestro representado, nuestro asesorado, en ningún momento, lógicamente, ya no tenía interés en que ese poder estuviera sujeto o que tuviera vida jurídica. Por eso se lo rescinde, por eso se lo quitan con anterioridad. También es un hecho cierto y notorio de que no necesariamente te van a notificar los asuntos extrajudiciales, lo pueden notificar en cualquier parte porque es la parte del interés jurídico, de la parte que quiere rescindirlo de manera unilateral. No necesariamente tiene que ser en tu propia casa, puede ser en tu negocio, puede ser en la calle, puede ser en el carro, puede ser en cualquier otro lugar. Y la ley no me exige ningún tipo de formalidades para llevar a cabo un acto jurídico de este tipo de revocación. En este caso, las notificaciones extrajudiciales no me limitan a absolutamente nada, más que tenga la existencia de 2 testigos que conste del hecho. En ese sentido, su señoría, yo creo que cumple con lo que establece el artículo 316, 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que se le dé la temporalidad necesaria al agente del Ministerio Público para que se aboque al conocimiento y se llegue de mayores datos de prueba para poder, lógicamente, responsabilizarlos en los hechos que son materia de la presente causa. ¿Es cuánto, su señoría? En su caso, la parte ofendida, víctima, ¿tiene algo que manifestar? Sí, quiero manifestar. Adelante. Quiero argumentar, señoría, que los 2 imputados, los presuntamente imputados, se han manejado con mucha mala fe. Y eso es pues una causa suficiente para mover la presente causa a señalarlos como gente que nos está perjudicando o que me está perjudicando en este caso, porque al interponer un juicio de interdicto, lo hacen bajo un objetivo. El objetivo es recuperar la posesión que presuntamente yo tengo o que presuntamente les quité. Y algo que no sucedió porque yo soy propietario de mi inmueble, 10 hectáreas de terreno agrícola, lote 9, block 1820, en el municipio de Benito Juárez. Estoy trabajando mi predio y el señor José Vicente, que es mi hermano, que es pues un hermano muy mal querido por la familia, y va y me destruye y lo vinculan a proceso en la causa 21-2020. ¿Por qué lo vinculan a proceso? Porque en su obsesión de quitarme la propiedad, me destruye los surcos, me destruye la fertilización que había yo realizado a través de una productora que se dedica a eso, a hacer trabajos de maquiladora. Había sembrado y el señor destruye, se mete, arguyendo de que que le di un poder, pero si el poder no se lo di para que me destruyera. Cuando el módulo de riego, módulo 6 de riego, todas las pruebas están anexadas en la carpeta, me entrega mi constancia de limpia de canales,
es porque ellos ya no reconocieron la relación de ellos como productores o como rentistas. Me la entregan la constancia y esta constancia es el requisito suficiente para que me entreguen mi permiso único de siembra, que es un permiso que otorga la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a todos los productores que son usuarios del distrito de riego. Ya tengo mi propiedad, la estoy trabajando, me destruyen, los denuncio por el delito de daños en el juzgado de Guatabampo, los vinculan a proceso, se amparan una y otra vez, y no puede ser que yo, siendo el dueño de mi predio, que la estoy trabajando, ellos todavía argumenten que tienen derecho a quitarme el predio vía la fuerza, vía del delito de robo o vía de esta forma del delito de fraude procesal, porque hay una jurisprudencia donde... ¿Dónde está la jurisprudencia? No, ya está. Todo lo que... de un juzgado federal donde aclara que no puede cometerse, inventarse elementos de prueba, como en este caso sucedió, que inventaron presuntos testigos para interponer un juicio de interdicto, y al mismo tiempo apostaron al error judicial de la jueza cuarta de lo civil a que les otorgara una medida para que me despojaran de mi inmueble. Entonces, todo este escenario genera pues esta situación de un fraude, porque el contrato de arrendamiento es un contrato privado que no estaba registrado a través de un poder que no estaba registrado en el registro público, y por lo tanto no se podía registrar una revocación de poder al no existir un poder registrado. Y todos estos acontecimientos se generan pues por la mala fe de ellos de obtener un lucro, de despojarme de un bien que me heredó mi padre, que nos heredó nuestro padre Vicente de la Torre Jiménez, y la obsesión de quedarse con el inmueble y apropiarse del inmueble por todos los enredos legales, como dice este señor abogado, con todos los enredos legales. Pues es increíble que esto que suceda en este país, que suceda en las condiciones en que estamos en el país, porque lo que yo reclamo es que no se metan con mi derecho a una propiedad que está registrada a mi nombre. Y si hacen un contrato apócrifo, falso, simulado entre marido y mujer, pues ¿a quién tengo que apelar más que pues a la comisión de un delito? Tengo que apelar a la autoridad. Y si estos señores han tenido la osadía, la capacidad de manipular autoridades, de hacer escritos judiciales y jurídicos, sencillamente yo apelo a mi derecho, a mi propiedad y a trabajarla, porque no puede el hermano mayor, que según esto le dio un poder hace 36 años, seguir intentando despojarme de un pedacito de tierra que me dio mi padre. Y yo apelo al razonamiento de él. Esto no va a acabar si hay un juez que dicte o no una resolución. No va a acabar, va a continuar. Por eso yo apelo a la justicia de la autoridad judicial, apelo a la justicia, al raciocinio, al sentido común, y a entender que los dos señores se ponen de acuerdo para perjudicarme, despojarme, desposeerme por el enredo legal que existe. Y yo apelo a usted como autoridad a que me haga justicia, señor juez. Señor juez, quedo de usted y es cuanto, señor juez. Bien, gracias. Se tienen por hechas las manifestaciones. En el caso, voy a otorgar de nuevo cuenta el uso de la voz al abogado defensor, ya para cerrar estas argumentaciones, tomando en consideración que el último derecho para hacer uso de la voz, pues, le asiste a los imputados. Abogado defensor. Muy bien, señoría, con su venia,
Señoría, voy a atender primero las manifestaciones hechas valer por el Ministerio Público. Primero hace alusión a que el estándar probatorio es mínimo, la vinculación a procesos. Sí, sí es cierto, es mínimo, pero tiene que haber un sentido lógico. Debe haber medios de prueba aptos y suficientes, cosa que no pasó en esta audiencia. Lo que sí se está viendo en esta audiencia es que hay un conflicto previo en el que no se ha dirimido si el contrato de arrendamiento, más bien, en el que no se ha demostrado la nulidad o la invalidez del contrato de arrendamiento con el cual ostentan la posesión, su señoría. No la ostentan, la tienen la posesión. Ahorita por alusión voy a hacer referencia a las causas penales de Guatabampo que mencionó en la parte ofendida. Menciona el Ministerio Público, su señoría, que en 2009 se celebró el contrato y que se inscribió hasta el 2014. Ciertamente, uno mismo cuando compra su casa, muchas veces por los derechos notariales lo inscribes hasta después. Mi casa yo la compré en un año y la inscribí hasta los 2 años. Es normal, es algo común. Hablando de las máximas de la experiencia, es un aspecto totalmente común. Muy bien, pero el hecho jurídico aconteció desde el año 2009, porque desde ese año pasó ante la fe del notario público el contrato de arrendamiento en fomento. Tan es así, su señoría, que no se ha declarado la nulidad. Con este contrato fue por lo que ellos acudieron a solicitar el interdicto, porque realmente tenían la posesión. Por eso fueron a solicitarla, y la juez en ese entonces, la juez civil de ese entonces, tuvo por actualizado la veracidad del mismo, y por eso se efectuó esto. ¿Por qué? Porque verificó que no hubiera algo que la declarara nulo. Por eso nos causa suma extrañeza que lo hagan penal. Pero bueno, menciona el Ministerio Público que hay permisos de siembra donde sale como usuario Alejandro de la Torre Domínguez porque es el propietario. Claro, eso nunca lo hemos debatido. Él es el propietario, pero le explico a su señoría los permisos porque ya lo hemos hecho en otras audiencias. Por favor, le pido, si guardan silencio, por favor, en la asesoría jurídica no me dejan hablar. Gracias. Señoría, le comentaba para mayor ilustración, los permisos de siembra, su señoría, se expiden. Es como yo rento la casa a otra persona, obviamente que en los prediales va a salir mi nombre. ¿Cómo se hace? Sale nombre del usuario y en efecto sale el nombre de Alejandro de la Torre Domínguez. Pero abajo, su señoría, en una tabla inferior viene productor. Es el que tiene la posesión del predio. Y sale el nombre de María de los Ángeles Vega Blancas. Es decir, el hecho de que salga como usuario Alejandro de la Torre Domínguez es obviamente porque las tierras están a su nombre, pero funge como arrendataria, por eso tiene la posesión material del inmueble, la señora María de los Ángeles Vega Blancas, y aparece ahí en el permiso de siembra abajo. A lo mejor usted alguna vez ha visto un permiso de siembra, pero viene, usuario es el dueño, y productor es quien tiene la posesión, quien está trabajando la tierra, y es donde aparece en mi defendida. Discúlpeme si soy muy incisivo, pero quería dejar muy claro eso. También menciona que ya atendiendo los argumentos del asesor jurídico, menciona que tan es civil que pues por eso fueron a solicitar el interdicto de posesión. Sí, o sea, un conflicto de un contrato obviamente civil, pero la nulidad de este contrato lo debieron de haber dirimido ante el Tribunal Agrario. Les estoy dando las pistas, a lo mejor me estoy equivocando, pero esto no lo debe de dirimir un juez penal, ni como se han manifestado diversos jueces penales, incluso magistrados, sobre este mismo conflicto de diferentes causas penales. Muy bien. Lo verdaderamente relevante es que no hay constancia fehaciente de notificación, señoría. Dice, no se existe formalidad para la notificación de la revocación. No, pero debe haber constancia fehaciente. Puede ser en la calle, pero debe ser una constancia fehaciente, como lo han resuelto diversos jueces. ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros demeritamos a los atestes que nunca en las otras causas penales mencionaron que habían ido? Porque dicen 3 cosas diferentes. Primero se equivocan de fecha, de lugar, y luego al final dicen lo que quería el Ministerio Público para poder ejercitar la acción penal. Pero bueno, va a ser infructuoso. Pero, y en relación a lo que dice el señor Alejandro de la Torre Domínguez, que existe una causa penal en Guatabampo donde se le vincula proceso. Ciertamente, señoría, lo que sí existe es que en la causa penal 179/2022, el juez de oralidad penal de Guatabampo, Sonora, el licenciado Gustavo Mendívil Amparán, resolvió no vincular a proceso asesorado por el delito de daños y por el delito de robo de frutos por cosechar, porque en esa causa penal se acreditó que la posesión
la tiene mi asesorado. ¿Es cuánto, su señoría? Mi defendido quiere decirle unas palabras. Disculpe, señor juez, entiendo que esto se ha llevado muy largo y pues usted, pues cansancio, disculpe, y todos los demás. Yo quiero nada más aclarar esto. Alejandro, en ningún momento, desde antes de que era un secundaria, ha sembrado la tierra. La tierra, desde 1982, la he sembrado yo, sí. Y la posesión la ha tenido mi esposa con el contrato desde 2009. Pero yo, antes del 2009, hasta un año, año y medio antes de que muriera mi papá, la tierra esa la sembraba yo, sí. Y con los frutos de ese trabajo, de mi trabajo, mantenía a él, a Alejandro, a 8 hermanos y a mi mamá. El permiso de siembra, él puede decir que está registrado. Sí, claro. Porque cuando murió intestado mi papá no le dejó herencia a Alejandro. Yo puse la tierra a nombre de Alejandro, señores, no su papá. Porque la tierra a mí me la dejó a cargo mi papá, no a él. Porque yo la trabajaba y yo de ahí, de los frutos, mantenía la familia. Ahora él ha estado haciendo todo esto. Yo no sé con qué intenciones equivocadas en su mente. No lo sé. Pero desde ese entonces, del 2009 hasta el 82, la posesión la tuve yo. Y después del 2009 en adelante la tuvo mi esposa. Y él nunca, nunca en su vida ha sembrado un metro de tierra. Que haya él salido en el permiso de siembra como usuario, claro, porque la tierra está a nombre de él, pero no como productor, señor juez, como argumenta el señor fiscal. No como productor, porque nunca sembró. Es todo lo que le quiero aclarar, señor juez, por favor. Gracias. Diversa imputada, ¿quiere hacer alguna manifestación, agregar algo por último? No, su señoría, muchísimas gracias. Bien. En el caso, una vez escuchadas a las partes y tomando en consideración lo que cada uno de los presentes expusieron al efecto, y tomando en consideración además también que los imputados, haciendo uso del derecho constitucional que les asiste, solicitaron que se resolviera en esta misma audiencia, y es lo que se procede a hacer bajo los siguientes términos. Este tribunal es competente en términos de lo establecido en los artículos 16, 19, 20 y 21 constitucional, así como los relativos al Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora. Esto para decidir sobre los hechos punibles cometidos dentro de la demarcación judicial en la que ejerzo jurisdicción. Los datos de los imputados tienen por insertos en la presente resolución por haberse reservado a proporcionarlos de esa forma. Ahora bien, ponderando los distintos datos de prueba que fueron aportados por el agente del Ministerio Público, este tribunal estima que no es procedente vincular a proceso a los imputados José Vicente de la Torre Domínguez y María de los Ángeles Vega Blanco. Ello, de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señalan las premisas para emitir un auto de vinculación a proceso. Y que aún cuando se formuló imputación por parte del agente del Ministerio Público, que se les otorgó a los imputados la oportunidad de declarar, y que en su caso uno de ellos hizo uso del derecho que le asiste al haber emitido testimonio ante este órgano jurisdiccional. También se requiere además que en el caso existan los suficientes datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público para establecer que se ha cometido un hecho con apariencia de delito, como en el caso lo viene a ser por el cual formuló la imputación y que lo es el de fraude específico, previsto y sancionado en los artículos 218, 219, fracción segunda y décima de ambos del Código Penal sonorense, cometido en perjuicio de Alejandro de la Torre Domínguez.
circunstancia que no aconteció, ya que estos datos de prueba, a los que se ha venido haciendo referencia, a los cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias, hechos valer por el agente del Ministerio Público y descritos en lo particular cada uno de ellos, fueron insuficientes para establecer los elementos que conforman este hecho. Y en el caso, como lo es, que a título oneroso se enajene una cosa con conocimiento de que no tiene derecho a disponer de ella, como en el caso el contrato de arrendamiento, del que se duele y del que se dice Fiscalía realizaron indebidamente. Y que por ese contrato de arrendamiento además se hubiese recibido un precio, es decir, el alquiler, una cantidad, obteniendo con ello un lucro indebido. En el caso se dice lo anterior, toda vez que, si bien los argumentos torales básicos del agente del Ministerio Público para establecer esta circunstancia, es decir, el hecho con apariencia de delito al que se hace referencia, y que consiste en el caso en que el 22 de abril del 2020, en las instalaciones del Juzgado Civil, ubicado en calle 5 de Febrero, entre las calles Hidalgo, entre las calles Allende e Hidalgo de la colonia centro de esta ciudad, los activos realizaron o simularon un acto jurídico consistente en la presentación de una demanda de un juicio oral civil de interdicto de retener la posesión, con número de orden 493/2020, utilizando un contrato privado de arrendamiento por 30 años, de fecha 1 de octubre del 2009, celebrado ante el notario público Pedro Flores Peralta, notario público número 45 de esta ciudad de Obregón, Sonora, el cual se advierte que las partes, como parte arrendador, como los arrendadores, de nombre Moisés Alejandro, Joaquín Alberto, Miguel Enrique, de apellidos de la Torre Domínguez, representados por una diversa persona, siendo el de nombre José Vicente de la Torre Domínguez, y con la parte como arrendataria, María de los Ángeles Vega Blancas. Respecto de 10 hectáreas ubicadas en el predio lote 9 de la manzana 1820, ubicado en calle 1700 y calle 20 del Valle del Yaqui, por una duración de 30 años. Propiedad de la víctima, Alejandro de la Torre Domínguez, el cual no reconoce dicho contrato en virtud de que no dio consentimiento para hacerlo como propietario del inmueble, y con lo anterior, con conocimiento de que no tienen derecho de disponer de dicho inmueble en virtud de que el 11 de febrero de 1996 le fue revocado el poder, en este caso, al arrendador, siendo el de nombre y activo en este caso, siendo el de nombre José Vicente de la Torre Domínguez, para representar a la víctima, con lo cual se causó un perjuicio toda vez que con dicho contrato de arrendamiento simulado subarrendaron dicho predio a terceros, sembraron y levantaron cosechas del mismo, obteniendo con ello un lucro indebido y engañando a las autoridades civiles. Circunstancias que hasta este momento no han quedado debidamente demostradas, ya que al efecto, en primera, no se ha demostrado que ese contrato de arrendamiento sea simulado, no ha sido invalidado por ninguna autoridad judicial o agraria que así lo determine en primer término. Por lo tanto, este contrato, celebrado, como ya se dijo, el 1 de octubre del 2009, no ha sido invalidado y no se ha determinado que carezca de validez. En primera, porque si bien la Fiscalía misma señaló que con fecha
11 de febrero de 1996, le fue revocado el mandato a José Vicente de la Torre Domínguez. Sin embargo, lo que no ha quedado demostrado hasta este momento es que esa revocación de mandato le hubiese sido notificado previo a la celebración del contrato de arrendamiento de fecha 1 de octubre del 2009. Si bien es cierto, del relato de lo acontecido en el transcurso de esta audiencia, se han hecho manifestaciones distintas, tanto por el imputado José Vicente de la Torre Domínguez, en el sentido de que tuvo conocimiento de este contrato o de esta revocación de mandato en el 2015. Y si bien es cierto, por otra parte, también de los datos invocados por parte del agente del Ministerio Público, en donde se dijo que obran en la carpeta de investigación copia de entrevistas de Miguel Enrique Jacobo y Rocío Armida, de apellidos de la Torre Domínguez, de fecha 6 de marzo del 2022, las cuales fueron recabadas y presentadas por la víctima, en las cuales se refirieron dichos testigos que con fecha 11 de febrero de 1996, de las 17 horas después de haberse realizado la Asamblea Extraordinaria de la Sociedad de Producción Rural Pisijote, donde fue destituido José Vicente de la Torre Domínguez como presidente de la sociedad, y que acudieron al domicilio ubicado en calle Sinaloa número 611, donde le notificaron la revocación al imputado José Vicente, que se encontraba en compañía de la diversa imputada María de los Ángeles, que le entregaron escritura pública, siéndola con número de orden 10.469, así como de igual forma que el 18 de junio del año 2014, al acudir al domicilio de los imputados, también le insistieron a estos sobre la existencia o la revocación realizada ante el notario público de este mandato. Sin embargo, lo que sí ha quedado demostrado es que a la fecha de realizar este contrato de arrendamiento el 1 de octubre del 2009, no se encontraba notificado. Y es un derecho, por supuesto, de las partes en el caso, la revocación de los mandatos, solicitar la cancelación de algún contrato, de alguna manifestación de voluntades. Sin embargo, lo cierto es que ello requiere de la formalidad para que surta valor. Y sobre todo cuando en esta revocación de mandato celebrada ante el notario público Serrano Patterson, un momento, por favor. Sí, en este caso, del licenciado Carlos Serrano Patterson, en donde se hizo la manifestación en este caso, la revocación del mandato, que contenía el poder generar para pleitos y cobranzas, actos de administración y especiales de dominio por parte de la víctima, en este caso Alejandro de la Torre Domínguez y demás que se mencionan. En este caso, se estableció que este contrato, esta revocación de poder tenía que ser inscrita en el registro público de la propiedad, que con independencia de que no se hubiese hecho, eso no implica que esta voluntad o esta manifestación de voluntad para revocar este contrato no tenga validez. No, simplemente no se cumplió con una indicación, pero yendo más allá de ello,
Lo que no quedó demostrado es que se hubiese notificado la misma como el propio notario lo estableció. ¿Esto a quién? A quien se le revocó ese poder, siendo el señor José Vicente de la Torre Domínguez. Y atendiendo a lo anterior, es por ello que se considera que al momento de celebrado el contrato de arrendamiento entre este y la diversa contratante, María de los Ángeles Vega Blanco, no tenía conocimiento de esta circunstancia, es decir, de la revocación del mandato, y mucho menos en el caso que no tuviera facultades para realizar este contrato. De ahí que al no haberse acreditado con estos datos de prueba invocados por el agente del Ministerio Público esa circunstancia, es decir, cada uno de los elementos que conforman este hecho, entre ellos, además de los ya invocados, también la circunstancia de que se hubiese realizado un acto jurídico, un contrato en perjuicio de otro, y que este fuese simulado, como lo ha reiterado el agente del Ministerio Público, para obtener cualquier beneficio indebido. Circunstancia que en el caso tampoco ha quedado demostrada esta simulación. No ha habido un pronunciamiento por autoridad judicial que así lo determine. De ahí que las argumentaciones dadas por el agente del Ministerio Público, los datos de prueba aportados en su totalidad, son insuficientes para establecer en este caso cada uno de los elementos que conforman el hecho que la ley señala como delito, como lo es el de clasificación jurídica de fraude específico previsto y sancionado en los artículos 318, 319, fracción segunda y décima, ambos del Código Penal sonorense. Y es así que con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que este órgano jurisdiccional resuelve que en el caso no se reúnen los requisitos legales y necesarios para vincular a proceso a los imputados José Vicente de la Torres Domínguez y María de los Ángeles Vega Blanco. Por lo anterior, se ordena girar los oficios a las dependencias correspondientes para su conocimiento y cumplimiento de lo aquí determinado. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo, además, en los artículos 19 constitucional, 67 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se resuelve bajo los siguientes puntos resolutivos. Primero, este juzgador es competente para emitir la presente resolución. Segundo, los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público fueron insuficientes para establecer el delito de fraude específico previsto y sancionado por los artículos 318, 319, fracción segunda y décima, ambos del Código Penal sonorense, que se dijo cometido en perjuicio de la víctima Alejandro de la Torre Domínguez. Y es por ello que, atendiendo a lo anterior y que al resultar insuficientes estos datos de prueba a los que se ha venido haciendo referencia en su totalidad para acreditar en consecuencia la probabilidad de participación de los imputados José Vicente de la Torre Domínguez y María de los Ángeles Vega Blanco en la comisión de dicho ilícito, es por ello que en el resolutivo tercero con esta fecha y hora se dicta auto de no vinculación a proceso en favor de los referidos imputados. Las partes quedan debidamente notificados de la audiencia en términos del artículo 63 del citado ordenamiento nacional en comento. Quedan enterados también en el resolutivo tercero del derecho y término para interponer recurso. Así lo resolvió el licenciado Mario César Soto Acuña, juez de oralidad penal del Distrito 2 del Poder Judicial del Estado de Sonora. Asimismo, se informa a los imputados que no obstante que este órgano jurisdiccional ha dictado un auto de no vinculación a proceso en esta audiencia y toda vez que no se ha decretado el sobreseimiento de la acción penal, en este caso, el Ministerio Público podrá continuar con la investigación y posteriormente podrá formular nuevamente la imputación. Lo anterior con fundamento en el artículo 319 del señalado código. En este caso, han comprendido lo que aquí les expliqué, señores imputados José Vicente de la Torre Domínguez y María de los Ángeles Vega Blanco. Sí, señor. Sí, su señoría. En el caso, las diversas partes
¿Tienen alguna manifestación o solicitud que hacer al respecto? Agente del Ministerio Público, primeramente. Sí, señoría, una disculpa, gracias. En términos del artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señoría, solicitamos copia de audio y video de la presente audiencia. De igual manera, solicitamos copia de la transcripción de la resolución que se ha tomado en la misma audiencia, señoría. Sería todo, es cuanto. Gracias. 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 En su caso, asesor jurídico, ¿algo que manifestar o solicitar? Copia de audio y video y copia de la carpeta administrativa, señor. El correo registrado. Al correo previamente registrado. Gracias. En su caso, ¿la víctima tiene alguna manifestación o solicitud? No, ninguna. Gracias. En el caso, se autorizan las copias de audio y video que fueran solicitadas por las partes en los términos que lo hicieron, de conformidad con el artículo 50 y 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales respecto de las transcripciones solicitadas y copia de carpeta administrativa. En el caso, no habiendo nada más que tratar con esta fecha y hora, se da por concluida la presente audiencia. Gracias. Gracias a todos, gracias.